¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día aquí en Antofagasta Televisión. Hemos estado ocupados, la verdad, de un tema que se instaló hace algunas semanas, esta política nacional de seguridad y salud laboral. Estuvo el subsecretario también, parte de esta difusión de los accidentes que tuvimos. Es un tema que ha vuelto nuevamente a la palestra. Durante esta mañana hubo una jornada justamente de reflexión y construcción precisamente de esta política que el gobierno ha decidido en parte hacerla al parecer desde regiones también. Vamos a conversar justamente con Jacob Sandoval, quien es director nacional del Instituto de Seguridad Laboral y nos acompaña aquí en Antofagasta Televisión. Director, muchas gracias por estar en esta casa televisiva. Muy buenas tardes. Yo decía un poco, se ha ido tomando parte de la agenda, hemos discutido bastante en Antofagasta, hace algunas semanas lo decía, estuvo el subsecretario también difundiendo parte de esta política. Fuera de cámara me decía, se está construyendo precisamente, entiendo que hay jornadas desde Magallanes, zona centro, también en el norte, con el propósito de ir delineando esta columna vertebral de lo que va a ser finalmente esta política. Efectivamente, bueno, la política tiene como un antecedente el que el año 2012 Chile ratificó el convenio 187 de la OIT. Y en función de ese convenio es que los países que suscriben este tratado, digamos, internacional, tienen que generar una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Empezamos de cero? ¿En Chile no existía antes de esto? ¿O sí hay cosas que podemos reconocer? Sí, tenemos un antecedente. De hecho, Chile en particular ha sido pionero en materia de seguridad laboral desde 1904 a la fecha. Tuvimos un hito importante en 1904, cuando se reconoce el tema de la seguridad laboral. En ese tiempo, básicamente, la responsabilidad recaía completamente en el trabajador. Después pasamos a 1924, donde cambia un poco el eje y efectivamente ya el empleador pasa a tener obligaciones respecto de la seguridad laboral. Hay una formulación más o menos general de manera institucional en el Estado de Chile en 1954 y lo último que hemos tenido en esta materia es 1968 con la actual ley 16.744, que es una ley de seguro contra accidentes laborales y enfermedades profesionales. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos en Chile fundamentalmente es una institucionalidad de carácter reactivo, es decir, los trabajadores una vez accidentados opera esta mirada a través de un seguro que es universal, que obliga a los empleadores a hacer una cotización, una prima mensual, y por lo tanto, con cargo a esos seguros se pueden entregar prestaciones médicas cuando sucede el accidente. Director, usted dice, año 68 es bastante entonces lo que no se ha ido actualizando, el mercado ha cambiado muchísimo, esta zona es principalmente una región minera, ¿verdad? Y obviamente los procesos y el crecimiento, el boom de este tipo de desarrollo también ha generado que vayan cambiándose un poco las políticas. Esa es la mirada de ir incorporando también parte de las necesidades que la industria tiene hoy en día, o la forma más bien de operar de esta industria. Efectivamente, del año 1968 a la fecha, todo el sistema productivo chileno ha cambiado sustancialmente. O sea, recordemos que en ese tiempo teníamos un desarrollo interno, hoy día tenemos un mercado abierto al mundo, hoy día están los fenómenos de mayor incorporación del sector privado. En ese tiempo, fundamentalmente el Estado, como un Estado empresario, también tenía un rol relevante, hoy día es absolutamente distinto. Y lo que se ha evaluado, particularmente frente a un hito que todo Chile recordará respecto de lo que fue el rescate de los 33 mineros. Bueno, lo que vino fue una serie de iniciativas y la más importante es que en el año 2012 ratificamos el convenio 187 y lo obliga a construir esta política. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Además de el antecedente de tener una ley del año 68. En Chile lo que tenemos fundamentalmente es una institucionalidad reactiva, ya lo decía, y hoy día la política nacional lo que busca es cambiar el foco, desde una lógica curativa a una lógica preventiva. Directores, hay justamente donde acá adquiere gran importancia los gremios mineros, la Federación Minera, Federación de Trabajadores del Cobre, siempre ha puesto sobre la mesa algunos temas que son trascendentales para quienes trabajan en el rubro minero. Trabajo en altura, principalmente, es uno de los temas que no se ha podido, en el fondo, tener una prevención real. La obesidad en el mismo trabajo minero, esta nueva incorporación, ¿verdad?, de estas normativas ha obligado a que muchos trabajadores, de hecho, sean bajados de sus faenas porque el trabajo en altura no les permite tener cierto peso. ¿Cómo se va a operar en concreto o qué adelantado ya hay en esa discusión, en esa conversación para tener políticas concretas respecto a uno de los temas más preocupantes en esta zona? Bueno, respecto de esa materia en particular hay un ámbito de discusión relevante con el Ministerio de Salud. Entiendo que ya la Dirección del Trabajo, a través de su órgano central, está también respondiendo a una demanda que hicieron los sindicatos respecto de esta materia en términos de su aplicabilidad concreta. Particularmente les preocupa a los sindicatos el tema de cómo va a haber continuidad respecto de los contratos y la estabilidad laboral en esta línea. Entiendo que la Dirección del Trabajo está ya haciendo los ajustes finales a ese dictamen, que es por la vía que habla el órgano administrativo, así es que ellos serán quienes
podrán responderlo de mejor manera. Desde mi punto de vista, desde lo que le corresponde al Instituto de Seguridad Laboral, a nosotros como organismo administrador de la ley 16.744, lo que nos exige esta materia es poder avanzar en materias preventivas respecto de, por ejemplo, tener mecanismos más saludables en relación a la alimentación, en relación a tener pausas saludables en las faenas, y donde particularmente tenemos que dar respuesta también a otros aspectos que nos obliga la ley, como los planes de vigilancia. Porque muchos han hablado también desde el mundo más de la seguridad laboral respecto de los turnos también. Es una discusión, el 7x7, el 4x4, se están cambiando además los turnos mineros justamente en buscar la prevención y la mejor salud de cada uno de los trabajadores mineros. Bueno, eso es parte de la discusión que llevamos adelante, volviendo un poquito al tema de la construcción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estuvimos trabajando durante toda la jornada de hoy, en una actividad donde estuvieron distintos organismos públicos de la región que tienen que ver con materia de seguridad laboral, también con agrupaciones de empleadores y con trabajadores, donde estuvieron allí presentes también representados los trabajadores mineros, y por lo tanto estas materias fueron objeto hoy día de discusión, donde fueron definiéndose cuáles son los requerimientos que vamos a tener respecto de la política para los efectos de poder otorgar una seguridad laboral más amplia para los trabajadores en Chile. Si bien esto está siendo participativo, director, los gremios ya han sido claros en cuál es su postura. El gobierno hasta ahora también debe regirse por ciertos tratados a nivel internacional, o se ha ido a la OIT, etcétera. Pero el gobierno, ¿qué es lo que va a apuntar respecto de cosas como esta, las que hablábamos, el trabajo en altura, ¿verdad?, o ciertos turnos? Porque no podría recomendar a una empresa, por ejemplo, el día de mañana tener cierto tipo de turno según la comprobación, ¿verdad?, científica, o algo de que les está haciendo mal a los trabajadores. Bueno, efectivamente eso podría ser el espíritu del gobierno hoy día, es hacer un levantamiento del estado de situación para poder nosotros tener una claridad en relación a cuáles son los principios que van a regir esta nueva cultura preventiva, ¿ya? Por ejemplo, se está discutiendo si efectivamente todos los temas de seguridad laboral tienen que ser de carácter universal, ¿ya? Cuestiones que están en el sustrato, que podría ser en el imaginario entendido como una posibilidad cierta, pero esto la idea es declararlo explícitamente. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es una obligación que tenemos como Estado frente a la OIT, y frente a la cual tenemos que nosotros rendir cuenta año a año. Por lo tanto, explicitar estos supuestos son temas muy relevantes. ¿Explicitarlo cuánto lleva? Porque si para algunos el diagnóstico está un poco claro, diría el gremio minero en particular, que es de donde hablamos nosotros, ¿cuánto nos va a demorar? Es decir, en un año vamos a tener, más allá del levantamiento, las políticas concretas, ¿cuándo se podrían ver? El cronograma de gobierno, la idea se plantea que el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la presidenta puede entregarle al país efectivamente esta declaración. Posterior a eso, no termina solo con una declaración en términos escritos, digamos, de qué es lo que vamos a entender por seguridad laboral en Chile, sino que junto con eso, en el año 2015, esperamos nosotros hacer un levantamiento del perfil de riesgo, donde el sector minero, por cierto, que tiene mucho que decir y con un diagnóstico probablemente bastante fino, pero tenemos otros sectores, tenemos los sectores agrícolas, el sector pesquero y particularmente los sectores vulnerables del país que tienen, por ejemplo, condiciones bastante precarias de trabajo. Yo quisiera hacer un punto también muy relevante en términos de entender que esto tiene una dimensión propiamente de lo regional, y en este sentido en una región que es propia, yo soy chuquicamatino, donde la minería tiene una prevalencia sustancial. Pero déjeme decirle que desde el punto de vista del seguro contra accidentes laborales, en Chile existen 5 millones de trabajadores afiliados. Sin embargo, la fuerza laboral en el país son 8,5 millones. Es también parte de esta política saber qué es lo que vamos a hacer con esos 3,5 millones de trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura. Y por lo tanto esto es una mirada integral efectivamente de cómo vamos a entender un trabajo decente en Chile. Director, justamente usted toca uno de los puntos, quienes no tienen ninguna cobertura. En la región de Antofagasta se da también otro fenómeno, no solo en esta, en Arica y Parinacota y Tarapacá, que tiene que ver con el fenómeno migratorio y su irrupción al mundo laboral. El que muchas veces obviamente no permite más del 15% en algunas empresas, pero que se opera muchas veces bajo la ley. Esa cifra negra que es vigente, hay muchas empresas que tienen trabajadores extranjeros sin contrato y se han denunciado algunas situaciones en particular. ¿Cómo va a tratarse el tema justamente de la migración y la seguridad laboral de aquellos trabajadores hoy? Bueno, en Chile no hay distinción en términos de connacionales o extranjeros en materia de derechos laborales. El tema de poder formalizar el contrato de trabajo automáticamente hace que ese trabajador quede resguardado por las leyes chilenas. Por lo tanto, el trabajo que hacemos nosotros en el gobierno y particularmente el Instituto de Seguridad Laboral en esta línea es poder potenciar
a través de las distintas organizaciones, tenemos organizaciones nacionales, el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, Sinducap, por ejemplo, dentro de su estructura tiene, de su estructura sindical, de la dirigencia sindical, tiene a una trabajadora inmigrante como parte de ese sindicato que es de carácter nacional. Y por lo tanto ahí nosotros tenemos una línea de trabajo importante porque la institucionalidad de Chile otorga los mismos derechos a cualquier trabajador que laborando en el país tenga un contrato de trabajo. Pero es un mejor mecanismo aumentar ese 15% de trabajadores contratados en una empresa, dado el aumento, bueno, acá el déficit de la mano de obra y el aumento de los extranjeros queriendo ingresar al mundo laboral. Bueno, si estamos discutiendo que tenemos una ley del año 1968, precisamente porque hemos estado sometidos a cambios fundamentales en los procesos productivos del país, parece razonable también en este marco de discusiones, tanto de la agenda laboral como, por ejemplo, también en materia de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, bueno, cuál es la realidad que hoy día estamos enfrentando y, por lo tanto, ver cuáles son los ajustes que necesitamos realizar en estas materias. ¿Qué porcentaje de denuncias hay actualmente, director, respecto de vulneración a derechos y a temas de seguridad, protección laboral de extranjeros a nivel país? No, el dato preciso no lo tengo en términos de segmentación por extranjero, insisto, porque más allá de la nacionalidad nosotros estamos obligados a que cualquier trabajador, nosotros como organismo administrador de la ley 16.744, cualquier trabajador que tenga un accidente debe ser atendido con cargo al seguro, por lo tanto esa distinción no la tenemos cuantificada. Así le puedo decir que 246.000 trabajadores accidentados en el año 2013 merecen toda la atención del país para efectos de poder resolver que esta cifra vaya disminuyendo y que cualquier trabajador que sale a contribuir al desarrollo de Chile pueda volver íntegramente a su casa. Gracias, director, por acompañarnos acá en Antofagasta Televisión. Gracias a ustedes también por seguir cada una de nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.